Bien chicos, bienvenidos al video tutorial del tema de esta primera unidad de aritmética, lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? Es una parte de la matemática que estudia las proposiciones lógicas, es decir, estudia o determina los valores de verdad o falsedad de proposiciones lógicas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una proposición o una proposición lógica? Es todo enunciado u oración al cual se le puede asignar un valor de verdad, ¿no? Por ejemplo, si decimos que Lima es la capital del Perú. Ese es un enunciado que es una proposición lógica porque de ese enunciado, si lo analizamos, podemos decir que es verdadero, ¿no? Lima es la capital del Perú. O si, por ejemplo, yo digo que 5 más 5 es igual a 8. Esa también es una proposición lógica porque es falso, ¿no? 5 más 5 no es 8. Aquella oración o enunciado al cual le puedo dar un valor de verdadero o falso es una proposición. ¿Qué no sería una proposición? Por ejemplo, si yo digo viva el Perú, o si yo digo cuántos años tienes, o si yo digo cómo te llamas, o si yo te digo haz tu tarea, no sería una proposición. ¿Ya? ¿Cuáles son las clases de proposiciones? Dos tipos de proposiciones, proposiciones simples y compuestas. ¿Cuándo va a ser una proposición simple? Pues cuando ese enunciado no tenga conectores, a excepción del conector negación, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre los conectores. Es aquella proposición única que no está enlazada con ninguna otra, por lo tanto no va a haber conectores excepto el conector negación. ¿Y cuando es una proposición compuesta? Pues cuando sí está formada por dos o más proposiciones simples, por lo tanto hay conectores lógicos que los enlazan. Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este primer ejemplo. Vamos a analizar cada uno de los enunciados y vamos a determinar si es una proposición o no es una proposición. El enunciado 1 me dice 5 es un número par, eso sí es una proposición, es un número impar, perdón, porque eso es verdadero. En el enunciado número 2 me dice el Perú es un país centroamericano, eso también es una proposición porque al analizarla puedo determinar que eso es falso, no es centroamericano, es sudamericano. En el enunciado número 3 la proposición me dice 4 más 2 por 8 es igual a 48, eso es una proposición porque ahí puedo determinar que eso es falso, porque 2 por 8 es 16 más 4 20, 20 no es igual a 48. El cuarto enunciado me dice la medicina es una ciencia fáctica, también es una proposición porque eso es verdadero, ¿no? En la medicina, aquí y en la China o en cualquier parte del mundo, la medicina es una ciencia fáctica. Y el quinto enunciado me dice estudiaste para el examen, eso no será una proposición porque si yo analizo, no puedo decir si eso es verdadero o falso, eso es ambiguo, ¿no? Eso es una pregunta. Generalmente cuando son preguntas, no son proposiciones, eso no sería una proposición. Bien, solo las 5 sería una proposición. ¿Sí? A continuación tienen ustedes estos siguientes ejemplos propuestos para que ustedes determinen si son enunciados o proposiciones. Muy bien chicos, estos son los resultados de las soluciones de los ejemplos propuestos. Bien. Siguiente, vamos a ver ahora simbolización lógica. ¿Qué es la simbolización lógica? Es la representación de una proposición simple o compuesta, ¿sí?, por variables proposicionales y conectores lógicos. Si ustedes han visto los ejemplos anteriores, las proposiciones son oraciones, ¿no? Son oraciones, son textos, son palabras, ¿no? Y la simbolización lógica consiste en todo ese enunciado, todos esos textos, todas esas palabras, traducirlo a un lenguaje simbólico, o sea, de todo ese lenguaje literal, ¿no?, o textual, convertirlo a un lenguaje simbólico, es decir, a representarlos con variables proposicionales y conectores lógicos. Cada proposición simple se reemplaza por una variable proposicional y los conectores lógicos por un símbolo determinado. ¿Cuáles son las variables proposicionales que se utiliza para representar proposiciones simples? Son las letras P, Q, R, S, T. ¿Ya? Por ejemplo, dice, simboliza la siguiente proposición. No escuché su voz, pero leí sus mensajes. Todo esto es un enunciado. Todo esto es una proposición compuesta, ¿no?, que está pues conformado por oraciones, palabras, ¿no?, letras.
Entonces lo vamos a convertir a una representación simbólica, es decir, una simbolización lógica. Entonces para ello lo primero que tengo que identificar es cuáles son los conectores y cuáles son las proposiciones simples, ¿no? Pero para poder detectar fácilmente las proposiciones simples, tengo que primero identificar los conectores. ¿Y cuáles son los conectores? Los conectores vienen a ser, pues, lo que en el curso de comunicación les enseñan, ¿no? El pero, el y, el entonces, ¿no? Esas palabras cortas son considerados conectores y son aquellos que enlazan dos o más oraciones. Lo mismo es aquí en la lógica proposicional. Los conectores son aquellos que enlazan proposiciones simples. Y en este enunciado que me dice no escuché su voz, pero leí sus mensajes, en este caso el conector, ¿sí? El conector viene a ser pero, ¿no? Pero es el conector. Entonces, como pero es el conector, ¿sí? Lo que está a su derecha y a su izquierda vienen a ser las proposiciones. Esta sería la primera proposición simple y esta sería la segunda proposición. Entonces, de esa manera yo ya puedo tener identificadas las proposiciones y me va a ser más fácil simbolizar. Entonces acá me dice, en esta primera proposición también identifica un conector. El conector no, no también es un conector negación. Entonces aquí, por lo tanto, la proposición sería escuché su voz. Entonces a esa proposición simple le voy a representar con una variable proposicional, con la letra P. Pero como está el no delante de esa proposición, entonces quedaría simbolizada. El símbolo de la negación es ese simbolito que es el sombrerito de la ñ, ¿no? Entonces quedaría negación de P, ¿ya? Ahora, siguiente proposición simple sería leí sus mensajes. Y a esa proposición leí su mensaje le voy a representar con la variable Q. Y el pero también es un conector, es el conector conjunción que se representa con este símbolo, ¿no? En la negación es con este símbolo y en la conjunción con esto. Por lo tanto, quedaría así simbolizada, ¿no? Negación de P, en este caso aquí se le puso P y aquí se le puso Q, ¿no? Entonces le vamos a poner Q. Quedaría así, ¿no? Negación de P y Q, ¿ya? Esa viene a ser la simbolización lógica, ¿no? Convertir todos esos textos, enunciados literales, convertirlo a un lenguaje simbólico, todo representado con variables proposicionales y los símbolos de los conectores lógicos. Ejemplo, ¿no? Me dice, simboliza la siguiente proposición lógica. A ver, la primera me dice, si tanto la comida como la atención son buenas, entonces el restaurante es de 3 estrellas. Entonces acá lo primero que hay que hacer es identificar los conectores, ¿no? En este caso del primer enunciado, sí es un conector y entonces también es un conector, ¿ya? Ahora, aquí también hay otro conector, el cómo, ¿no? Los conectores, recuerden, son los que separan o enlazan, ¿no? Las enlazan o separan a las oraciones. Entonces, aquí tenemos una primera oración, ¿no? Si tanto la comida como la atención, o sea, aquí se refiere que tanto la comida y tanto la atención son buenas. Acá hay dos, ¿no? Este como está enlazando a dos proposiciones, o sea, dos oraciones simples, ¿no? Que sería tanto la comida y tanto la atención, ¿ya? Entonces, tanto la comida son buenas como la atención también son buenas. Entonces, tanto la comida son buenas, todo eso es una proposición, y la atención son buenas sería otra proposición, ¿no? Luego está este conector entonces y dice el restaurante es de 3 estrellas. Acá hay una tercera proposición hasta acá, ¿no? Entonces aquí empezamos a identificar. Entonces aquí de los datos tenemos que esta proposición, tanto la comida es buena o son buenas, se representará con la letra P, ¿no? La siguiente proposición es la atención es buena o son buenas, le vamos a representar con la Q, ¿ya? Y la última proposición simple sería el restaurante es de 3 estrellas, la vamos a presentar con R. Y los símbolos de los conectores, en este caso sí como, o sea, es como que decir tanto la comida y la atención, este como es como si fuera un i,
entonces lo voy a reemplazar con el símbolo del conector condicional, que es esta B volteadita, ¿no? Y entonces, este es conector conjunción, perdón. Y él entonces se está representado por el conector condicional, flechita a la derecha. Entonces quedaría aquí, ¿no? P y Q entre paréntesis, flechita a la derecha, R. ¿Ya? Lo mismo para el segundo enunciado. El segundo enunciado, ¿qué es lo que hace primero siempre? Identificar los conectores. No es cierto que es un conector, el clima es agradable y vayamos de día de campo. Este es otro conector. Entonces, no es cierto que y son los conectores. Por lo tanto, este de acá, el clima es agradable, sería una proposición simple y vayamos de día de campo sería otra proposición simple. Entonces le vamos a representar con variables proposicionales. Entonces, el clima es agradable lo vamos a representar por la letra S y vayamos de día de campo por la letra T. Los símbolos que representan a la negación, no es cierto que, es, ya saben, el simbolito de la ñ, y este es representado por este pestañita, ¿no? Entonces quedaría así, negación de S, ¿no? Pestañita, T. Y es así como simbolizamos. A continuación te toca este enunciado, tienes que resolverlo en tu cuaderno, y marcar las respuestas correctas. Y luego esto se revisará en clase, ¿sí? Es importante que todos los ejercicios propuestos aquí que te vayan apareciendo, los copies en tu cuaderno, la solución, porque después se revisará en clase y se sustentará de acuerdo a cómo lo indique en clase. Vamos, muy bien, en clase veremos las respuestas, las soluciones correctas. Bien, vamos a hablar ahora de los conectores lógicos, ¿no? En toda proposición compuesta está unida, o sea, aparecen conectores lógicos porque son los que unen a las proposiciones simples y forman las proposiciones compuestas, ¿no? Estos conectores lógicos, ¿sí? Son representados a través de símbolos, ¿no? Que obviamente son los que unen dos o más proposiciones, en este caso, traduciéndolo a un lenguaje proposicional, va a unir dos variables proposicionales, ¿no? Para formar una proposición compuesta. ¿Cuáles son los conectores lógicos? La negación, que está representada por este símbolo, la conjunción por este símbolo, la disyunción inclusiva, exclusiva, condicional por la flechita y la bicondicional. ¿Cuáles son sus enunciados textuales de cada conector para poder identificarlo? Por ejemplo, no. Cuando veamos no, esto se va a reemplazar por este símbolo. Se identifica como la negación y se reemplaza con este símbolo. O sus similares, que es no es cierto que, no es el caso que. Del conector conjunción, ¿cuál es su lenguaje común textual? Es el y, el pero, sin embargo, además, aunque a la vez también. De la disyunción exclusiva, ¿cómo yo lo identifico? ¿Cuál es el lenguaje común? Cuando vea el o al menos, represento con este símbolo. De la disyunción exclusiva, cuando veo o a menos que, salvo que, lo represento con este triangulito. Si veo estos conectores, sí, entonces, por lo tanto, dado que, por qué, lo reemplazo por la condicional. O si veo estos conectores en este lenguaje, sí, solo sí, cuando y solo cuando, entonces sí, solo entonces, lo represento con la bicondicional. A ver, vamos a hablar, ¿sí?, de los valores de verdad de cada uno de los conectores. Dependiendo de los conectores que formen las proposiciones compuestas, estos van a tener ciertos determinados valores de verdad o falsedad. Por ejemplo, la conjunción, ¿no? La proposición compuesta formada por el conector conjunción, o sea, por el i, ¿no? Por el i, o por su similar, que sería el pero, sin embargo, además, etc., ¿ya? Va a tener estos posibles valores de verdad. A ver, cuando una proposición está formada, por una proposición compuesta está formada por proposiciones simples, si está formada por dos proposiciones simples, los valores de verdad, ¿no?, que los posibles valores de verdad que puede tomar cada proposición simple siempre van a ser 4. Son 4 únicas combinaciones que puede tomar los valores de verdad de cada proposición, ¿no? Puede que sea que la primera sea verdadera, la segunda verdadera, o puede ser que la primera sea verdadera, la segunda falsa,
o que la primera sea falsa, la segunda verdadera, o que la segunda sea falsa, la primera, perdón, sea falsa y la segunda también. No existe otra posibilidad, ¿no? O es verdadera verdadera, o verdadera falsa, o falsa verdadera, o falsa falsa. Ya no habría otra combinación de posibilidades de valores de verdad que pueda tomar cada proposición. En algunos casos me van a decir los valores de P y Q, en algunos casos no. Cuando no me lo digan, tengo que probar con todos los posibles valores de verdad. Y en este caso, el valor de verdad de la proposición compuesta por la conjunción va a ser verdadera si es que los valores de verdad de ambas proposiciones son verdaderas. En los demás casos va a ser falsa. ¿Ya? Entonces solo me fijo en esto, no solo me aprendo en esto. ¿Cuándo va a ser verdadera? Porque hay un solo valor de verdad que puede tomar la proposición de la conjunción. Solo un posible valor de verdad cuando ambas sean verdaderas. En todos los demás posibles casos siempre va a ser falsa. Eso es importante saberlo para cuando tengamos que elaborar las tablas de verdad y tengamos que evaluar los esquemas. ¿Ya? Siguiente conector, disyunción inclusiva, ¿no? Que viene a ser el conector O. En este caso, la proposición formada por la disyunción de estas dos proposiciones, ¿sí? Siempre va a ser 4 posibles valores de verdad. En el caso de la proposición compuesta por la disyunción, solo va a tener un único valor de falsedad cuando ambas proposiciones sean falsas. En todos los demás posibles valores que puede tomar P y Q, siempre el valor de verdad de esta proposición va a ser verdadera, solo cuando ambas sean falsas. ¿Ya? Eso también tenemos que saberlo para poder elaborar tablas de verdad. Disyunción exclusiva. Está formada por este símbolo y pues viene a ser el o, ¿no? O entonces, ¿sí? Cuando veamos el o generalmente lo reemplazamos por este símbolo. El valor de verdad de la proposición compuesta formada por la disyunción exclusiva, ¿ya? Solo va a ser falsa cuando el valor de verdad de ambas proposiciones sean iguales. Ya sabemos, ¿no? Como son dos proposiciones, siempre son 4 posibles valores de verdad. ¿Cuándo va a ser, en este caso, falsa? Cuando los dos valores de verdad de P y Q son iguales. Por ejemplo, si P es verdadera y Q también, el valor de verdad de esa proposición va a ser falso. O cuando P y Q sean falsas. En todos los demás casos, siempre va a ser verdadero. ¿Ya? Hay que recordar eso para cuando veamos las tablas de verdad. Conector condicional. Cuando una proposición está formada por el conector condicional, va a tener un solo posible valor de falsedad, o sea, va a ser falso esa proposición solo cuando la primera sea verdadera y la segunda proposición sea falsa. En todos los demás posibles casos siempre va a ser verdadera. ¿Ya? ¿Y cuál es el conector? El entonces. Cuando veamos entonces o sus similares, vamos a reemplazarlo por el conector condicional. Siguiente conector, bicondicional, ¿no? Este viene a ser, cuando veamos, ¿no? En las proposiciones, sí, solo sí, esa palabra lo representamos por este símbolo. Y en este caso la proposición compuesta por la bicondicional va a tener 2 posibles valores de verdad, ¿no? Y estas van a ser cuando las dos proposiciones son iguales, es decir, si ambas son verdaderas o si ambas son falsas. En los otros 2 casos va a ser siempre falsa. ¿Ya? Y la negación, pues es el conector que contradice, que niega, que cambia el valor original de P, de la proposición. En este caso, la negación, el conector va a negar siempre a una proposición. ¿Y cuáles son los posibles valores que puede tomar una proposición? O verdadero o falso, ¿no? No puede tomar ambos, si no, no sería una proposición. Una proposición o es verdadera o es falsa, no puede ser ambigua. Entonces va a tener 2 posibles valores, ¿no? Verdadero o falso, y si lo afectamos con el conector negación, entonces va a cambiar. Si la proposición es verdadera, la convierte en falsa. Y si la proposición era falsa, el conector lo convierte a verdadera. Bien, vamos a ver este ejemplito. Me dice determina el valor de verdad de cada proposición. Analizamos la primera proposición. Acá tenemos esta proposición compuesta. ¿Ya? Y vamos a determinar los valores de verdad de cada una de estas proposiciones, ¿no? Esta es la proposición 1 y esta es la proposición 2. Ahora, esta proposición 1 vamos a determinar su valor de verdad.
Vamos a analizar, ¿no? Dice 3 por 2, 6, 6 es igual a 5, no, pues, ¿no? Entonces es fácil determinar el valor de verdad de esa primera posición, es falsa. Lo mismo hacemos para esta segunda, 5 más 6 es 11, 11 es igual a 11, sí. Ya tenemos los valores de verdad de cada proposición, ahora sí voy a hallar el valor de verdad de la proposición compuesta formada por esta condicional. Aquí tengo que recordar la tabla de verdad del conector condicional. Recordando la tabla, este conector condicional solo tiene un único valor de falsedad cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Aquí no es así, por lo tanto acá es verdadero, ¿no? Lo mismo para la segunda proposición. En esta segunda proposición me dice, me da aquí esta proposición compuesta, entonces vamos a analizar esta proposición simple y esta segunda proposición simple, ¿no? Entonces aquí, raíz de 9 es 3, 3 más 2, 5, 5 es igual a 7, no, es falso. Analizamos la segunda proposición, 10 entre 2, 5, 5 es igual a 5, sí, verdadero. Ahora sí, trabajo este conector, ¿ya? Y ese es el conector disyunción. Tengo que acá fijarme en la tabla de verdad del conector disyunción. Y yo veo que en este caso, pues, el conector disyunción solo tiene un único valor de falsedad cuando ambas son falsas. Y aquí ambas no son falsas, entonces es verdadero. Tercera proposición. Analizamos cada una de las proposiciones simples. Factorial de 4 es 24 y 24 es igual a 24, ¿sí? Siguiente proposición, eso sería verdadero, ¿no? Siguiente proposición, menos 2 al cubo es menos 8 y menos 8 es igual a 8. No, falso. Entonces ahí, ahora sí, trabajamos el conector conjunción, recordando la tabla del conector conjunción, solo tiene un único valor de verdad cuando ambas proposiciones son verdaderas, y acá no cumple así, por lo tanto es falso. Y de la cuarta proposición analizamos el valor de verdad de cada proposición simple. De esta primera, a ver, 4 a la 0 es 1 y 1 es igual a 1, es verdadero. 3 por 4, 12, 12 es igual a 12, también es verdadero. Ahora sí, trabajo la tabla de verdad del conector bicondicional y recordando el conector bicondicional me dice que va a tener dos posibles valores de verdad cuando ambas proposiciones sean iguales, y son iguales, verdadero, verdadero, entonces es verdadero. ¿Sí? Entonces ya determinamos el valor de cada proposición. Siguiente ejemplo me dice, en este ejemplo me está dando esta simbolización lógica, ¿no? Y me está pidiendo que indique cuál es el valor de verdad de toda esta proposición compuesta y me está dando como dato el valor de verdad de la proposición P. Entonces, solo con el dato del valor de verdad de la proposición P, yo voy a poder determinar cuál es el valor de verdad de toda la proposición compuesta. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, vamos reemplazando en la proposición P, ¿no?, su valor de verdad que nos da como dato, ¿no? Entonces a P es verdadero, aquí le pongo verdadero, aquí verdadero. De los de Q y de R, no sé, pues, ¿no? Le pongo signo de interrogación, no sabemos aquí, no sabemos cuáles son los valores de verdad, signo de interrogación, ¿ya? Pero voy a aplicar acá las tablas de verdad, a ver. ¿Qué tabla de verdad voy a aplicar para este primer paréntesis? Bueno, esta es la disyunción, entonces voy a utilizar la tabla de verdad de la disyunción y ahí tengo que recordar que según la tabla de verdad de la disyunción, el valor de verdad de esta proposición compuesta formada por la disyunción tiene un solo único valor falso que va a ser que eso pasa cuando ambas sean falsas. En cualquiera de los casos siempre va a ser verdadera. Entonces, como acá es verdadera, cualquier valor que tome Q, todo esto siempre va a ser verdadero. Lo mismo para este segundo paréntesis, ¿no? Este valor es verdadero, pero aquí hay una negación. Entonces lo va a convertir a falso. Ahora, este es un conector conjunción. No sabemos el valor de verdad de Q. Pero si recordamos la tabla de verdad del conector conjunción, solo tiene un único valor. Y eso va a suceder cuando ambas son verdaderas. En cualquiera de los demás casos siempre va a ser falsa. Y aquí es falsa. Entonces, independientemente del valor que tome Q, esto siempre va a ser falso. El resultado de todo esto va a ser falso, de ese conector va a ser falso. Lo mismo aquí, ¿no? En este tercer paréntesis, sé el valor de P, pero no sé el valor de Q, pero si yo reviso la tabla de verdad de la condicional,
solamente tiene un único valor verdadero, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Acá la segunda no es falsa, entonces independientemente del valor de Q, esto siempre va a ser verdadero. ¿Ya? Y para hallar este conector disyunción también, ¿no? Recuerdo la tabla, recuerdo que el conector disyunción solo tiene un único valor falso cuando ambas son falsas. Cualquiera de los demás casos siempre va a ser verdadero. Entonces, como acá es verdadero, independientemente del valor de la negación de R, siempre va a ser verdadero. Entonces ya tengo los valores, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. De cada uno de estos, del corchete, del paréntesis. Ahora vamos aquí a trabajar este conector condicional. Entonces aquí tendría que trabajar este conector condicional, tendría que enlazarlo con este verdadero y con este falso, ¿no? Y aquí aplicaría la tabla del conector condicional, ¿no? Que me dice que tiene un único valor falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Aquí sí, ¿no? La primera es verdadera y la segunda es falsa, por lo tanto eso es falso. ¿Ya? Y ahora voy a trabajar este conector de aquí, que es el conector de la disyunción exclusiva. En este caso, recordando la tabla de este conector, me dice que va a ser falso si ambos valores de cada proposición, si ambos valores de verdad de las proposiciones son iguales, en este caso son diferentes, por lo tanto va a ser verdadero. Y ya terminé de evaluar todos los conectores y las proposiciones, entonces el valor de verdad de toda la proposición al final quedó verdadero. Muy bien, ahora a continuación te toca a ti resolver este siguiente ejercicio propuesto, ya sabes, lo tienes que resolver en el cuaderno y que se va a revisar en clase y luego se va a sustentar. Tú puedes. Muy bien, aquí tienes otro ejercicio que tú también tienes que resolver. Recuerda que todos estos ejercicios se copian en su cuaderno. Las soluciones se marcan también aquí en este video, se marca la respuesta correcta y luego se revisa, si es que no te olvides copiarlo en tu cuadernito. Tú puedes. Muy bien, en clase vamos a ver las soluciones correctas. Vamos a ver ahora fórmula lógica o esquema molecular. ¿Qué es la fórmula lógica? Es pues traducir, ¿no? De lo que estaba en forma literal, traducirlo a un lenguaje simbólico, o sea, traducido o expresado en valores, en variables proposicionales y en símbolos de conectores lógicos, ¿no? Entonces todo eso se traduce y queda convertido en un esquema molecular, es decir, es la combinación de proposiciones simples y conectores lógicos, ¿ya? Y que pueden ser estos unidos, ¿no? O planteados también utilizando los signos de agrupación, ¿ya? Cuando es así, cuando hay, por ejemplo, varios conectores, ¿no? En esta proposición compuesta, una fórmula lógica es una proposición compuesta, y cuando está formada por varios conectores, ¿no? O varias proposiciones, ¿ya? Solo uno de los conectores lógicos es el de mayor jerarquía. Y ese conector de mayor jerarquía es el que determina la matriz principal. Y esa matriz principal es la que contiene los valores de verdad de toda la fórmula lógica. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? De este esquema molecular o forma lógica, ¿ya? Si de esa fórmula lógica supiésemos el valor de verdad de la proposición P y de la proposición Q, podríamos saber el valor de verdad de todo el esquema lógico o toda forma lógica, ¿no? O sea, aquí por ejemplo, tendría que hacer como el ejemplo anterior, reemplazar los valores de verdad. En este caso los valores de P es verdadero. Acá dice negación de P será falso. Q me dice que es falso. Acá le pongo falso, y aquí dice negación de P, como Q es falso, que sería el verdadero. Ahora, ¿cuál empiezo a trabajar? Siempre empezando, teniendo en cuenta la jerarquía de los signos de colección. Primero paréntesis, luego corchetes y al final ya. Entonces, aquí por jerarquía voy a hacer primero la condicional, ¿ya? Entonces aquí es falso, falso. Para saber cuál es el valor de verdad tengo que aplicar la tabla de verdad de la condicional, y en este caso solo es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Acá ambas son falsas, entonces es verdadero. Muy bien, ahora sí, ¿cuál es el siguiente conector que voy a trabajar? Es la disyunción, porque está dentro del corchete.
Entonces voy a hallar el valor de verdad de este conector, ¿no?, con el valor de verdad de la negación de P, que era verdadero. Entonces aquí, conector de disyunción. El conector de disyunción, si nos fijamos en su tabla, solo tiene un valor de falsedad cuando las dos son falsas. En cualquiera de los demás casos, siempre va a ser verdadera. Entonces, como que ninguna es falsa, entonces esto siempre va a ser verdadero. ¿Ya? Este es verdadero. Ahora este resultado lo voy a evaluar, enlazar con este tercer y último conector, que este sería el conector principal, el último siempre. Y este último me va a determinar el valor de verdad de todo el esquema. Entonces aquí era verdadero. Entonces aquí verdadero, verdadero, el conector conjunción solo tiene un único valor cuando los dos son verdaderos. Y como acá los dos son verdaderos, entonces acá es verdadero. Por lo tanto, quiere decir que todo este esquema lógico es verdadero. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, ¿sí?, no vamos a saber los valores de verdad de las proposiciones simples que conforman este esquema molecular. Cuando no se conocen los valores de verdad específicos de las proposiciones dentro de una fórmula lógica o dentro de un esquema molecular, ahí vamos a tener que elaborar tablas, ¿no? En otros casos es necesario determinar los valores de verdad de una fórmula para todas las combinaciones de los valores de verdad. Es decir, pues, ¿no?, si yo no conozco los valores de verdad específicos de cada proposición, voy a tener que probar con todos los posibles valores de verdad que puede tomar las proposiciones simples. Y si son dos proposiciones simples, son 4 siempre los posibles valores de verdad, ¿no? Para P siempre es verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q es verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Entonces, voy a tener que hacer una tabla de verdad. Una tabla que tiene filas y columnas. ¿Ya? Entonces, en las primeras columnas siempre se colocan las proposiciones simples. Y en cada fila se va colocando sus posibles valores de verdad. Y en las siguientes columnas voy colocando en cada columna las proposiciones y los conectores, ¿sí? Por ejemplo, esta proposición en esta columna, este conector va a ir en otra columna, todo esto va a ir en una columna aparte, este conector, cada variable con su signo de colección va en una columna y cada conector va en otra. Quedaría así, ¿no? Entonces, voy a tener que evaluar, ¿sí?, los valores de verdad de todo este esquema con todos los posibles valores que puede tomar. P siempre es verdadero, verdadero, falso, falso, y Q siempre es verdadero, falso, verdadero. Bien, ahora, acá hay varios conectores lógicos, entonces tengo que primero identificar cuál va a ser el primer conector, segundo conector, hasta llegar al último conector, que ese es el conector principal, que ese es el que define el valor de verdad final. En este caso, la matriz, ¿no? Cuando nosotros hacemos una tabla de verdad, ¿ya?, es decir, cuando vamos a probar con todos los posibles valores de verdad de las proposiciones, ¿sí?, la matriz principal es aquella columna donde está ubicada el conector principal. ¿Y cuál es el conector principal? El último conector que se va a trabajar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el primer conector que voy a trabajar? Va a depender de los signos de colección de la fórmula lógica, en este caso la jerarquía. Primero tengo que empezar, en este caso, por lo que está entre paréntesis. Ahora, en este caso, si hay negaciones, si hay el conector negación, eso es lo primero que se hace. Y luego ya sigo con el conector que está con el signo de colección paréntesis, luego corchetes y al final ya. Entonces, si miramos aquí, en este caso, pues, el primer conector que yo trabajaría sería el que está dentro del paréntesis, ¿no? Pero también puedo empezar por el conector negación. Por aquí voy a empezar primero, negando Q, luego voy a pasar por este conector condicional, luego trabajaría este conector, ¿no? Primero el paréntesis y después el corchete, entonces trabajo el conector del corchete y finalmente este conector de aquí. Como este es el último, este va a ser el conector que va a definir la matriz principal, entonces todo esto es la matriz principal, ¿sí? Y los valores de esa matriz principal van a ser los valores de toda la tabla. Bien, entonces comenzamos con la negación de Q. Entonces aquí va a negar a los valores de Q, ¿no? Los valores de Q siempre inicialmente eran verdadero, falso, entonces aquí lo va a cambiar. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora voy a pasar a trabajar ese segundo conector y para trabajar ese segundo conector
voy a colocar los valores de verdad de sus proposiciones simples. En este caso es la negación de P, entonces voy a tener que cambiar todos estos valores de verdad, ¿no? Entonces aquí va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Lo cambia a estos iniciales. Y en Q le sigo colocando sus valores iguales porque acá Q es exactamente igual, no cambia nada. Ahora sí voy a colocar los valores de verdad del conector condicional. Ahí tengo que recordar la tabla. Y ahí recuerdo que el condicional me dice que solo tiene un único valor falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En este caso no cumple, esto es verdadera, aquí tampoco, esta no es verdadera. Aquí podría ser, ¿no? Pero en la segunda es verdadera, entonces sigue siendo verdadero. En el último sí sería falso porque ahí sí cumple, ¿no? La primera es verdadera, la segunda es falsa. Muy bien, ya coloqué los valores de verdad del segundo conector, paso al tercero, que sería este. Y para colocar los valores de verdad de este conector voy a trabajar los valores de verdad del último conector con el penúltimo. Sería eso, ¿no? Entonces aquí, disyunción. Recordando la disyunción va a tener un único valor de falsedad cuando ambas son falsas. En los demás casos siempre va a ser verdadera. Entonces, estas no son falsas, ¿no? Entonces va a ser verdadera. Acá no son falsas, verdadera. Acá las dos no son falsas. Acá sería verdadera. Hay que corregir. Y acá tampoco no son falsas, ¿no? Entonces, todo es verdadero. Muy bien, ahora sí paso a trabajar el último conector. Y para enlazar este último conector voy a tener que, para trabajar este último conector, voy a tener que enlazar los valores de verdad del último conector trabajado, que sería este, ¿sí? Con esta columna de acá, de esta proposición, ¿no? Entonces aquí, conjunción es un único valor de verdad cuando ambas son verdaderas, ¿no? Entonces aquí si es verdadero, verdadero, acá va a ser verdadero. Hay que corregir. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Entonces la matriz principal, sus valores de verdad serían verdadero, verdadero, falso, falso. Y así se elaboran las tablas de verdad. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Me dice evalúa el siguiente esquema molecular. Que tenemos que primero fijarnos para elaborar una tabla de verdad. Para yo evaluar este esquema molecular, por ejemplo, tengo que hacer mi tabla de verdad porque yo no conozco los valores de verdad de las proposiciones. Entonces tengo que trabajar con todas las posibles combinaciones de valores de verdad. Y en este caso, ¿cuáles van a ser las combinaciones de valores de verdad de cada proposición? Va a depender de cuántas proposiciones simples tenga el esquema. ¿Sí? Y va a depender de la siguiente fórmula, ¿no? Para yo saber cuántos posibles valores de verdad va a tener un esquema, va a ser igual a esta potencia de base 2 elevada a la cantidad de proposiciones simples diferentes que tenga. En este caso son 2, ¿no? P y Q. Entonces sería 2 al cuadrado, 4. 4 posibles valores de verdad. Si mi esquema molecular tuviera 3 proposiciones simples diferentes, tendría que ser 2 al cubo, 8. Pero este solamente tiene 2. Se va a tener 4 posibles valores de verdad. Siempre para P es verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces cuando hago mi tablita, siempre en las primeras columnas, siempre van las proposiciones simples. Solamente son 2, P y Q. Y en las demás columnas voy colocando el esquema, ¿no? Recordando que en cada columna va su conector y en cada columna va la variable proposicional. Entonces esto se colocaría así, ¿no? Es como que aquí no puedo aquí diferenciar las columnas, ¿no? Para que ustedes vean que en cada columna va un conector y una proposición. Ahora, siguiente paso, tengo que identificar cuál es el conector que voy a trabajar primero. En este caso, pues vamos a trabajar primero los paréntesis, acordándonos la jerarquía de operaciones combinadas. Entonces voy a trabajar en este caso este conector, luego voy a trabajar este conector, luego que trabajo estos dos conectores, voy a trabajar este de aquí y al último este. Entonces este último va a ser el conector principal y la columna que está en este conector principal viene a ser la matriz principal. Entonces vamos a trabajar primero con este, ¿ya? Pero para saber los valores de verdad de este conector voy a colocar los valores de sus proposiciones simples. Acá me dice P, entonces coloco los mismos valores de P, porque no está tal cual, igualito, lo mismo para Q, ¿no?
Coloco esos mismos valores y ahora sí puedo colocar su valor. Bicondicional, recordemos la tabla de verdad de la bicondicional, solo es verdadera cuando los valores de verdad de sus proposiciones son iguales. Aquí son iguales, verdadero. Aquí son diferentes, falso. Diferente, falso, iguales, verdadero. Lo mismo para el otro paréntesis, ¿no? También es el bicondicional. En este caso voy a determinar los posibles valores de P y Q de sus proposiciones simples. En este caso es negación de P, entonces voy a cambiar estos valores, se van a cambiar a estos. Igual la negación de Q, estos valores van a cambiarse, quedarían así. Ahora sí puedo saber los valores de verdad. Cuando los dos son iguales es verdadero, estos son diferentes es falso, diferentes falsos, igual es verdadero. ¿Sí? Siguiente conector que voy a trabajar es este, perdón. Es la negación. ¿Ya? Porque esta negación está pues negando obviamente este paréntesis. Entonces, ¿cuáles eran los valores de verdad de este paréntesis? Era verdadero, falso, falso, verdadero. Esta negación lo va a cambiar. Acá falso, aquí verdadero y aquí falso. Ahora sí, para determinar los posibles valores de este conector voy a enlazar los valores, voy a relacionar los valores de verdad de este conector con el de aquí. Con el último y el penúltimo. Entonces aquí es conjunción solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. Aquí no es así, en este caso, disyunción. Disyunción solamente tiene un único valor falso cuando los dos son falsos. Entonces aquí no son falsos los dos, por lo tanto es verdadero. Aquí tampoco los dos no son falsos, son verdaderos, tampoco los dos no son, ninguno son falsos, ¿no? Ninguno de los dos son falsos, entonces todos los valores de verdad son verdaderos. Y esta sería la matriz principal. ¿Sí? Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Donde tenemos esta fórmula lógica, ¿sí? Que contiene 3 proposiciones simples distintas. Entonces, en este caso, tampoco conozco los valores de verdad de cada proposición. Voy a tener que hacer mi tabla y trabajar con todas las posibles combinaciones de valores de verdad que puede tomar. Y en este caso ya no van a ser 4, sino en este caso van a ser 2 al cubo. Aquí tengo que utilizar esta fórmula, ¿no? Siempre es una potencia de base 2 elevada a la cantidad de proposiciones diferentes que tiene. Y son 1, 2, 3. Y 2 al cubo es 8. Quiere decir que los posibles valores de verdad que puede tomar cada una de estas proposiciones van a ser 8 en total. ¿Y cuáles son? Siempre para P van a ser 4 verdaderas, 4 falsas. Para Q van a ser 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para R, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Total, 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, la misma lógica, ¿no? Siempre en las primeras columnas coloco las proposiciones simples. Y en las demás ya voy colocando el esquema lógico, ¿no? En cada columna va una proposición y un conector. Luego tengo que determinar cuál va a ser el conector que voy a trabajar primero, siempre el que está dentro de paréntesis. Este primero, aunque veo que acá hay un conector negación y siempre el conector negación es el que se hace primero. Entonces este haría primero, este haría segundo y finalmente este tercero. Entonces colocamos acá la negación de Q. Lo cambia todo esto a su contrario, ¿no? Quedaría así. Ahora, de Q voy a colocar los mismos valores porque no lo niega, es tal cual. Entonces copio los mismos valores. Ahora sí voy a relacionar estos dos valores, ¿no? Para saber el valor de verdad de este conector. Y esta es la conjunción. La conjunción solo es verdadera cuando ambos son verdaderos. Acá no son verdaderos, va a ser falso. Aquí sí son ambos verdaderos, por eso es verdadero. Acá ninguno de los dos es verdadero, aquí tampoco, aquí sí es verdadero y aquí ninguno. Entonces ya tengo los valores de esto. Ahora voy a pasar al siguiente conector. Y para hallar los valores de verdad de este siguiente conector, voy a relacionar los valores de verdad de la penúltima columna con esta última columna que va a ser los mismos valores de P. Ahora sí, ¿no? La condicional, recordando la tabla, solamente tiene un único valor de falsedad cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Aquí la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces va a ser falso. Aquí no, verdadero, aquí sí, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, y así voy colocando de acuerdo a la tabla. ¿Ya? Y muy bien, y este sería entonces la columna principal o matriz principal. Me pedía que haya cuántos valores de verdad aparecen en la matriz principal. Contamos 1,
2, 3, 4, 5. Muy bien. A continuación te toca a ti. Ahí está este problema planteado, este ejercicio. Haz lo mismo, elabora su tabla de verdad, determina cuántas proposiciones simples diferentes tiene, utiliza la fórmula de esta potencia de base 2 elevado a la cantidad de proposiciones simples que tiene diferente, y ese resultado va a ser la cantidad de valores de verdad que va a tener cada proposición. ¿Sí? Arma tu tabla y evalúa. Tú puedes. Bien, vamos a ver ahora evaluación de un esquema molecular. Luego que yo hago mi tabla, luego que determino los valores de verdad de mi matriz principal, o sea, termino de hacer toda la evaluación y llego hasta la matriz principal, que es la última, ¿ya? Dependiendo de estos valores que se obtienen en la matriz principal, voy a poder evaluar mi esquema molecular, si es tautológico o si es contingente o si es contradictorio. ¿Cuándo es tautológico? Cuando los valores de verdad de la matriz principal salen todos verdaderos. ¿Ya? Ahora, cuando en este caso va a ser contradicción, cuando los valores de verdad de la matriz principal todos salen falsos. Y va a ser contingencia cuando los valores de verdad de la matriz principal van a ser combinados, ¿no? Verdaderas y falsas, va a haber de ambas. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer pues toda la tabla de verdad, fijarme en los valores de verdad de la matriz principal y ver si todos son verdaderos, es tautológica. Si todos son falsos, es contradicción. Y si hay combinado, es contingencia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí me dice que evalúe este esquema molecular. Y acá hay un conector diferente a los que hemos visto, es el conector Michi. Pero aquí me están dando su tabla. Entonces, con esa tabla yo me voy a guiar para poder evaluar. En este caso, tampoco conozco los valores de verdad de cada proposición, entonces tengo que hacer mi tabla y analizar con todas las combinaciones de valores de verdad que puede tomar cada proposición. ¿Y cuántas proposiciones diferentes son? 2 nada más, ¿no? P y Q. Entonces sería 2 al cuadrado, 4. Quiere decir que va a haber 4 posibles valores de verdad para cada una de las proposiciones, ¿no? Entonces siempre en las primeras columnas va P y Q, son 4, 1, 2, 3, 4, de acuerdo a este resultado. Siempre para P es verdadero, verdadero, falso, falso, y para Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí en cada columna voy colocando las variables proposicionales y los conectores. Paso siguiente, tengo que identificar cuál es el conector que voy a trabajar primero. Siempre es el que está más adentro y entre paréntesis, este. Luego seguiría este. Tengo que recordar operaciones combinadas, ¿no? La jerarquía de los signos de colección. Luego seguiría este y al final este. En ese orden empezamos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer este primero. Y aquí pues los valores que le correspondería sería verdadero, porque aquí cuando P es verdadero y Q es verdadero, es verdadero. Cuando P es verdadero y Q es falso, es falso. Cuando P es verdadero y cuando P es falso y Q verdadero, es verdadero. Y cuando los dos son falsos, es falso. Por eso dan estos valores. Ahora voy a evaluar este segundo conector, pero para eso tengo que saber los valores de verdad de este P, ¿no? Que sería verdadero, verdadero, falso, falso, tal cual como acá. Entonces voy a tener que relacionar estos posibles valores de verdad, ¿no? Siempre del último y de la penúltima columna. Esta fue la penúltima y esta es la 1. Entonces aquí voy a relacionar estos valores con estos valores para saber los valores de verdad de esta condicional. Y aquí en la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Las demás combinaciones siempre es verdadera. Entonces aquí como ambas son verdaderas, este es verdadero. En el segundo caso sí sería falsa porque la primera es verdadera y la es falsa. Y en las demás siempre va a ser verdadero. Ahora voy a pasar al tercer conector. Para eso tengo que colocar los valores de Q aquí, ¿sí? Que serían los mismos que aquí. Y las voy a relacionar con esta columna de acá, con la última trabajada y esta. Entonces aquí voy a tener que utilizar esta tabla de verdad del conector Michi. Entonces acá verdadero, verdadero, verdadero. La primera fila va a ser verdadero. Cuando es falso, 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 falso. Cuando es verdadero, verdadero, verdadero. Y cuando es falso, verdadero, verdadero. Y pasamos a este cuarto, pero para eso tengo que colocar acá los valores de esta proposición. Y las voy a relacionar con esta última trabajada, ¿no? Entonces aquí también me fijo en esta tabla. Verdadero, Michi, verdadero, verdadero.
verdadero, Michi, falso, falso. Falso, Michi, verdadero, verdadero. Y falso, Michi, falso, verdadero. Estos serían los valores de la matriz principal, ¿no? Y así ya quedaría evaluado mi esquema lógico. Y puedo determinar si es una tautología, una contingencia o una contradicción. En este caso salieron combinaditas, ¿no? Verdaderas y falsas, entonces es una contingencia. Muy bien, a continuación te toca a ti. Vamos, ya sabes, tienes que resolver en tu cuaderno, marcar la respuesta correcta y en clase vamos a revisar y sustentar. Pero envía tu respuesta aquí. Vamos, aquí se te plantea otro ejercicio. Resuelve, marca, copia en tu cuaderno y en clase lo sustentarás. Tú puedes. Bien, vamos a ver ahora leyes de la lógica proposicional. A ver, ¿en qué casos, para qué casos me sirve estas leyes de la lógica proposicional? Cuando, por ejemplo, tengo esquemas lógicos, ¿no? Esquemas moleculares o fórmulas lógicas muy grandes donde hay varios conectores y varias proposiciones lógicas, entonces me conviene reducirlas, ¿no? Para poder al final elaborarle sus tablas de verdad. Porque cuando el esquema molecular tiene muchas variables y muchos conectores, si quiero hacerle su tabla me va a salir una tabla muy grande. Entonces la idea ahí es reducirlo, ¿no?, a lo más que se pueda para poder al final elaborar una tabla más pequeña, ¿ya? O cuando, por ejemplo, el ejercicio me pida reducir o simplificar. Si el ejercicio me dice reduce y simplifica, entonces para esos casos, si quiero reducir o simplificar, tengo que utilizar las leyes de la lógica proposicional, ¿sí? Tienen un esquema, ¿no?, donde yo lo puedo reemplazar por su equivalente. O sea, son esquemas grandes que las puedo reemplazar por sus equivalentes más simples y así puedo ir reduciendo. Primera ley, la ley de la idempotencia. ¿Qué me dice la ley de la idempotencia? Que si yo tengo, por ejemplo, si una proposición compuesta de dos proposiciones iguales y que están enlazadas por el conector de conjunción o disyunción, entonces todo esto se reduce a la misma proposición. O sea, esto se va, ¿no? Se va al conector y queda la misma proposición, o sea, se reduce. Toda esta proposición compuesta la reduzco a esta proposición simple, que es igual a la misma proposición. Solo esto aplica para la conjunción y la disyunción. Luego tenemos acá la ley conmutativa, muy parecida a la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera la suma ni el producto. Aquí igual, ¿no? El orden de las proposiciones no altera tampoco los resultados de los valores de verdad al final. O sea, si yo tengo P o Q, puedo colocarlo así, ¿no? Q o P. Me da el mismo resultado. También aplica tanto para la disyunción como para la conjunción, ¿ya? Entonces, esto me va a servir, ¿no?, dependiendo del esquema que me planteen. Entonces, dependiendo del esquema, ¿ya?, me va a convenir de repente aplicar la ley conmutativa para de repente enlazarla con otra proposición compuesta e ir aplicando cada una de estas leyes proposicionales y así ir reduciendo. Todo va a depender de cómo está planteado mi esquema lógico. Vamos a ver más adelante ejemplos, ¿ya? Pero yo puedo hacer eso, ¿no? Puedo cambiar el orden de las proposiciones, pero solo para proposiciones de los conectores disyunción y conjunción. Ley asociativa, también parecida a la propiedad asociativa, ¿no? La forma como yo agrupe los factores o los sumandos no me va a alterar el resultado. Igual aquí, ¿no? La forma como yo agrupe las proposiciones tampoco me va a alterar los valores de verdad finales, ¿no? El resultado final, el valor de verdad del resultado final. No me va a alterar. Por ejemplo, ¿no?, si yo tengo agrupado primero P y Q y luego la proposición R, me va a salir el mismo resultado si yo agrupo primero Q con R, la proposición Q con R y al final la P, ¿ya? Eso aplica tanto para la disyunción como para la conjunción, solo para esos conectores. Y la ley distributiva también se parece a la ley distributiva de la multiplicación, ¿no? Es como que yo digo así, si yo tengo, y solamente también para la conjunción y la disyunción, ¿no? Si yo tengo la conjunción y la disyunción, que está fuera, o sea, siempre va a haber entre paréntesis dos proposiciones y uno que va a estar fuera del paréntesis. Entonces, es como que yo dijera así, ¿no? P por Q
más P por R, ¿no? Propiedad distributiva. Pero en este caso diría, ¿no? P o Q y P o R. Y estos irían entre paréntesis. Lo mismo si es que tengo la conjunción afuera y la disyunción adentro. Igualito, ¿no? Sería P disyunción Q o P disyunción R. ¿Ya? Solo aplica para esos casos. Y también va a depender, ¿no? De repente me dan así, yo lo quiero poner así para poder ir reduciendo, o me lo pueden dar así y lo pase a lo contrario. La ley de la noble negación. ¿Cuándo aplica esta ley? Cuando tengo yo una negación de otra negación. Si tengo una negación seguida de otra negación, estas negaciones se van y queda P. Se reduce a la proposición, a esa misma proposición. La ley de identidad. ¿Cuándo aplica la ley de identidad? Cuando tengo yo una proposición, ¿sí?, seguida del conector de disyunción y seguida de una proposición cuyo valor de verdad es verdadero. Independiente el valor que pueda tomar P, si el siguiente proposición es verdadera y acá el conector es disyunción, todo esto entonces el resultado es verdadero. Todo esto se reduce a un valor de verdad. ¿Ya? Pero si la segunda proposición es falsa, independientemente del valor que tome esta proposición, y si el conector es disyunción, todo esto se reduce a esta proposición. Igual para la conjunción, ¿no? P conjunción de verdadero siempre va a ser igual al valor de P. Y si es P conjunción falso, siempre es igual a falso. ¿Ya? Hay que utilizar esto dependiendo de los ejemplos que me den, de los ejercicios propuestos. ¿Ya? Pero yo los puedo reducir a estos valores. Ley del complemento. ¿Qué me dice la ley del complemento? También aplica para la conjunción y la disyunción, siempre y cuando estén enlazadas, enlace la disyunción o la conjunción a dos proposiciones donde una sea la negación de la otra, como aquí, ¿no? P o negación de P. Todo esto se reduce, o sea, cuál va a ser su valor de verdad final a verdadero. Entonces, si yo veo así, todo yo digo de frente que esto es verdadero. O si es para la conjunción, ¿no? Si es el conector conjunción y una proposición es la negación de la otra, todo esto se reduce a falso. Ley del complemento. La ley de la condicional aplica para proposiciones compuestas del conector condicional. O sea, yo una proposición compuesta del conector condicional la puedo convertir a su equivalente en la conjunción, ¿no? Que sería negación de la primera proposición, seguido del conector conjunción y seguido de la segunda proposición tal cual. La ley de bicondicional, ¿para quién aplica? Para la bicondicional. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una proposición compuesta de la bicondicional, la puedo convertir a esta proposición, ¿no? Con los conectores condicional y conjunción, o con la combinación de la conjunción con la disyunción o de la disyunción exclusiva. Dependiendo de cómo me conviene, yo puedo elegir esta o la de aquí. Ley de absorción. ¿Cuándo aplico la ley de absorción? Pues cuando tengo una proposición compuesta donde está una conjunción y una disyunción. Si la conjunción está dentro del paréntesis y la disyunción afuera, todo, y aquí es P y aquí también es P, todo esto se reduce a P. O si adentro está la disyunción y afuera la conjunción, y estas dos proposiciones son iguales, también todo esto se reduce a P. Ahora, si el conector conjunción está dentro del paréntesis y este conector, esta proposición es la negación de esta proposición, entonces se reduce a esto, ¿no? A esta proposición siempre de la disyunción. Pero si aquí es conjunción de la disyunción, pero si aquí es la conjunción y esta proposición es la negación de esta y acá es la conjunción, entonces se reduce a la conjunción de estas dos proposiciones. Y la ley de Morgan, ¿qué me dice la ley de Morgan? Si yo tengo aquí, ¿no?, una proposición compuesta dentro de un paréntesis y afuera está una negación, esta negación va a cambiar a esta proposición, a esta y al conector, ¿no? Negación de P, negación de P. Negación de la conjunción, negación de la disyunción, se vuelve la conjunción. Y la negación de Q quedaría negación de Q. Lo mismo por si acá fuera conjunción, ¿no? Negación de P, aquí. La negación de la conjunción es la disyunción y la negación de Q quedaría. Pero solo aplica para la conjunción y la disyunción. Entonces, estas leyes las vamos a utilizar para poder reducir esquemas lógicos, como por ejemplo aquí, ¿no? En este siguiente ejemplo me dice reduce.
¿Cuándo voy a utilizar las leyes de la lógica proposicional? Cuando me digan reduzca, simplifica. ¿Ya? Entonces aquí no voy a hacer la tabla de verdad, ¿no? Si me dijera evalúa, hago la tabla de verdad. Pero acá no me dice evalúa, me dice reduce. Entonces tengo que utilizar las leyes de la lógica proposicional. Y para eso también tengo que guiarme de los signos de colección, pues, ¿no? Primero por los paréntesis, luego corchetes y después las llaves. Entonces voy a empezar por cualquiera de estos dos paréntesis. Voy a empezar por este primero. ¿Ya? Entonces ahí tengo yo una condicional. Tengo una proposición compuesta con el conector condicional. Entonces aquí voy a aplicar la ley de la condicional. ¿Sí? ¿Qué me dice la ley de la condicional? Que cuando tengo una proposición compuesta del conector condicional, lo puedo convertir a una proposición compuesta del conector disyunción, ¿sí? Donde la primera proposición queda negada. Eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces esta primera proposición va a quedar negada, ¿no? Aplicando a esta la condicional, esta primera proposición va a quedar negada y se va a convertir en la disyunción, y esta segunda proposición va a quedar tal cual, ¿no? Entonces queda esta negada y esta queda tal, aplicando la condicional. Y todo lo demás lo copio igual porque primero he empezado por la I. Ahora sí, siguiente paso, voy a trabajar esta proposición de aquí. Y aquí, como tengo una negación seguida de otra negación, voy a aplicar pues la ley de Morgan, ¿no? O sea, esta negación va a negar a esta negación va a negar aquí, y esta negación va a negar a esta proposición, ¿no? Entonces aquí está, niega, ¿no? Entonces, a ver aquí, la negación de la negación se va esto con esto y me queda P. Ahora, la negación de la conjunción es la disyunción, y la negación de Q quedaría la negación de Q. Y lo demás lo copio igual. ¿Qué veo? Que esta proposición es igual a esta, solo que está invertida, ¿no? Acá está primero P y aquí está negación de Q, aquí primero está negación de Q y igual de P. Entonces le voy a ambas proposiciones les voy a colocar en el mismo orden, ¿sí? Entonces voy a trabajar en este caso la de aquí, la voy a conmutar, o sea, voy a cambiar el orden, ¿no? Y yo lo puedo hacer, eso es válido porque la ley de conmutativa me avala, ¿no? Me dice que el orden de las proposiciones no altera el producto, es lo mismo, ¿no? No altera el resultado. Entonces aquí, por la ley de conmutativa, voy a cambiar de posición y quedaría así, ¿no? P queda primero y negación de Q. Y ahora sí ve, estas dos proposiciones salieron iguales. Entonces aquí voy a aplicar la ley de la idempotencia. ¿Qué me dice la ley de la idempotencia? Si tengo yo una proposición compuesta, ¿no? De la conjunción o de la disyunción y ambas proposiciones son iguales, todo se reduce a la misma proposición. Aquí ambas son iguales, entonces todo esto se reduce a esta proposición, ¿no? P, disyunción, negación de Q, y esto se copia. Ahora aquí, ¿lo puedo seguir reduciendo? Sí, aquí voy a aplicar la ley de la absorción. ¿Qué me decía la ley de la absorción? Que si yo tengo así, pues, ¿no? Dos proposiciones y que estén, que aparezcan la disyunción y la conjunción, como acá, disyunción y conjunción, entonces hay 4 posibles casos, ¿no? Este de acá, ¿cuál se parece a la de aquí? Este P es este de aquí, esta pestañita es esta, y eso que está entre paréntesis es la de acá. Entonces todo esto se reduce a la primera, o sea, se reduce a P, ¿no? Entonces por la ley de absorción eso quedaría en P. Y ya está, ya no puedo seguir reduciendo más, ¿no? Este sería el resultado. La expresión reducida es P. Muy bien, a continuación te toca a ti. Es tu turno, resuélvelo en tu cuaderno, marca la respuesta correcta y luego se revisará en clase. Tú puedes. Siguiendo ejercicio también te toca a ti, resuélvelo, simplifica utilizando las leyes de la lógica proposicional. Tú puedes. Bien, vamos a ver ahora circuitos lógicos, ¿no? A ver, los circuitos lógicos se utilizan para adoptar decisiones específicas de verdadero o falso sobre la base de la presencia de múltiples señales de verdadero o falso en las entradas. Es decir, ¿no? En este caso,
el valor de verdad puede asociarse con interruptores que controlan el paso de la corriente. O sea, por ejemplo, para hacer conexiones eléctricas o electrónicas se utiliza mucho esto, ¿no? Se utilizan los circuitos lógicos. Sí, para poder mandar una orden, ¿no? Si es que es verdadero, la orden va a ser, en ese caso, no sé, si estamos hablando de una instalación de focos, va a prender el foco, o si vamos a hablar de un circuito electrónico para encender una máquina o algo, lo va a encender, ¿no? Y en este caso, pues, si es que el circuito es cerrado, o sea, si está cerrado el interruptor, un circuito está conformado por un interruptor, entonces cada interruptor puede ser reemplazado por una variable proposicional como su equivalente a una proposición. Y si el circuito está cerrado, entonces quiere decir que pasa la corriente, ¿ya? Entonces el valor de verdad que se le va a asignar a ese circuito va a ser de verdadero. Pero si el interruptor está abierto, no va a pasar la corriente, o sea, no va a encender el foquito. Por lo tanto, a ese interruptor se le va, pues, obviamente, asignar una variable proposicional y su valor de verdad sería falso porque no llegaría a encender, ¿no? Porque está abierto. Ahora, los circuitos pueden ser en serie o en paralelo. ¿Cuándo va a ser un circuito en serie? Cuando tenemos dos interruptores conectados en una misma línea en serie, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos acá dos interruptores que están abiertos. A cada interruptor yo le voy a asignar una variable proposicional y cuando están en series, el conector lógico que se reemplaza es la conjunción. Entonces sería así expresado en su equivalencia lógica en P y Q. Ahora, yo ya puedo saber los valores de verdad porque aquí ambos interruptores están abiertos, entonces a los valores de verdad de cada interruptor o proposición les corresponde falso. Y trabajando con el conector con conjunción, si ambas son falsas, es falso. Entonces todo esto es falso, no va a pasar la corriente, no va a encender el foco si estamos hablando de un circuito para encender un foco o de lo que sea, no va a pasar corriente, la orden que va a emitir va a ser falso, o sea, no va a funcionar. Y circuito paralelo es cuando está pues así, ¿no? Cuando dos interruptores están uno sobre el otro, tienen esta forma, ¿ya? Y cada interruptor ya sabemos que está representado por una variable proposicional y en este caso el conector equivalente al circuito paralelo es la disyunción. ¿Cómo sería su equivalencia lógica? Así, ¿no? P disyunción Q. Ahora, yo ya puedo determinar el valor de verdad porque yo veo que P y Q están abiertos, sus valores de verdad serían falsos. Y aquí, aplicando la tabla de verdad de la disyunción, cuando ambas son falsas, la disyunción es falsa. Entonces aquí tampoco va a pasar la corriente. ¿Ya? Entonces los circuitos pueden ser en serie, en paralelo o mixto, ¿no? Mixto pues cuando haya pues en un circuito combinado series y paralelos. ¿Sí? En el caso de la serie recordemos que la equivalencia lógica es el conector conjunción, del circuito paralelo su equivalencia lógica es el conector disyunción y bueno del mixto pues va a ser disyunción, conjunción dependiendo de cómo me lo den, ¿no? Por ejemplo, dice, determina el circuito equivalente de la proposición compuesta, ¿no? Me está dando esta proposición compuesta y yo tengo que hacer su esquema, o sea, hacer el circuito. Entonces vamos analizando siempre primero en la jerarquía de los signos de colección. Vamos a empezar por este paréntesis. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer su representación, su circuito. En este caso yo veo que el conector es disyunción, perdón. Y cuando el conector es disyunción, el circuito tiene que ser paralelo. Entonces, este es un interruptor y este es otro. Entonces, este interruptor va a estar arriba y este abajo. Quedaría así, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a hacer ¿Sí? La negación de Q y Q, ¿no? Entonces aquí yo veo que el conector es la conjunción y cuando el conector es la conjunción, el circuito es en serie. Entonces va a ser en una sola línea, ¿no? Aquí primero negación de Q y luego el Q. Y estos dos circuitos están unidos con esta conjunción y el conjunción recordemos que es paralelo. Entonces todo este circuito va a estar en paralelo con este otro circuito. O sea, este circuito paralelo en esto quedaría así. Y listo, ¿no? Ya tendría todo el circuito equivalente.
sería este. Muy bien. Siguiente ejemplo, me dice reduce a una proposición el siguiente circuito, ¿no? Siguiente circuito lógico. Acá es al contrario que acá, ¿no? Aquí me está mandando el equivalente lógico, lo tenía que convertir a un circuito lógico. Aquí me están dando el circuito lógico, lo tengo que convertir a su equivalencia lógica. Entonces empezamos primero por esto. Este es un circuito en paralelo y su equivalente lógico es el conector disyunción. Entonces aquí sería negación de P, disyunción Q. Lo mismo por este segundo, también es paralelo, la disyunción sería, en este caso, acá no iría, hay que borrar, ¿no? Sería Q, disyunción, negación de P. Y estos dos proposiciones compuestas, ¿no? Están también en paralelo, entonces sería también la disyunción. Entonces toda esta proposición, que sería esta, quedaría unida con la disyunción de todo esto. Ahora, ¿quedaría ahí? No, lo puedo reducir, ¿no? Así como convirtiéndolo a su equivalencia lógica que quedó así. Pero puedo reducirlo utilizando las leyes de la lógica proposicional. En este caso, pues voy a utilizar la ley de la condicional para este caso, ¿no? En este caso, para el de aquí, ¿no? ¿Sí? Aplicando la ley condicional, si yo tengo así esta proposición compuesta formada por la disyunción, yo la puedo convertir a una proposición condicional. Entonces todo esto quedaría así, ¿no? Todo esto queda expresado en una proposición condicional. Y lo mismo aquí, ¿no? En este caso también. ¿Sí? Esto sería igual entonces a la negación de este P. Y o Q, negación condicional de Q, ¿no? Todo esto quedaría así. Y ahora estas dos proposiciones serían iguales y que está unida con el conector disyunción. Entonces aquí aplica la ley de la idempotencia, ¿no? Cuando estos dos conectores, estas dos posiciones, perdón, son iguales y está unida por la disyunción, todo esto se reduce a esa misma proposición, ¿no? A esta proposición compuesta. Y esta proposición compuesta, nuevamente por la ley condicional, quedaría expresada así. Entonces todo esto queda expresado así. Y ahí termina. ¿Ya? Muy bien. Entonces a continuación te toca a ti. Te dan este circuito lógico y tú conviértelo a su equivalente lógico. Y vas a tener que reducirlo, luego que tú lo conviertes a su equivalente, lo reduces utilizando las leyes de la lógica proposicional y ves cuál de estas 5 propuestas te sale, estas 5 alternativas. Vamos, tú puedes. Bien chicos, y hemos terminado, entonces muy bien, si llegaste hasta aquí felicitaciones y buena suerte. En la siguiente clase vamos a hacer los ejercicios, una retroalimentación y lo demás ustedes tienen que resolver problemas y practicar full ejercicios. Nos vemos.